¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Economía con otros ojos, el programa del Plan Fénix Córdoba por CBA 24N. Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Fabián? Bienvenidos a todos. Economía con otros ojos, una nueva propuesta para analizar justamente la economía del país, del mundo y también de Córdoba desde otra mirada, con otra óptica. Como queremos que estemos en contacto cada vez que el programa sale al aire y nos acerque tus comentarios, estas son nuestras vías de comunicación. En Facebook nos podés encontrar en Economía con otros ojos, en Twitter también estamos, @EcoFénixCBA, y también en Instagram como Economía con otros ojos. El programa pasado hablábamos del tema del empleo. En la jornada de hoy vamos a abordar otro tema que nos preocupa y ha signado nuestra realidad desde hace muchos años. Estamos hablando de la inflación. Exactamente, toda la historia argentina de las últimas décadas, podríamos hablar, Fabián, ha estado signada justamente por variaciones muy fuertes en la estructura de precios. En los últimos años, no obstante, Argentina ha logrado crecer, la economía del país ha logrado crecer, incluso con tasas de inflación bastante elevadas, un proceso que se vio relativamente compensado por las paritarias salariales que han permitido de alguna manera ganarle algunos puntos a la inflación. En este año 2015 los aumentos salariales en líneas generales han ido por encima o orillando el 30%, mientras que la inflación hasta esta altura, según cualquier índice, ronda entre el 20 y el 22%, de manera que probablemente el año finalice con el salario apenas por encima de lo que ha sido el proceso inflacionario. La idea hoy es analizar con estadísticas y con invitados justamente el fenómeno de la inflación en Argentina y responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la emisión monetaria genera inflación? ¿Las subas de salarios también impactan en las subas de precios general de la economía? Esta y otras preguntas seguramente vamos a intentar responder a lo largo de esta emisión de Economía con otros ojos. Pero ¿te parece, para abordar el tema, vamos a ver el primer informe? Claro que sí. Elaborado por nuestra producción. Prestad atención porque está muy bueno. Si podemos ver toda la canasta de precios, vemos que han aumentado desde los alimentos hasta los insumos electrónicos, pero más que nada los alimentos. Que a mí más me influyó el transporte público. Bueno, yo creo que tiene que ver con los impuestos. Y en mi casa no tenemos gas natural, sino en garrafa, y eso fue lo que más así. Y bueno, y obviamente los productos de la canasta familiar, que es indiscutible que han aumentado. Por desgracia, en el caso mío, ha aumentado más la inflación que mis propios ingresos. En cuanto a lo que podríamos llamar el impacto que tiene la inflación sobre el salario, podríamos hacer una referencia, por un lado, a que este rinde mucho menos. Cuando la inflación se hace dueño de la economía, el salario comienza a tener una pérdida sustancial del poder de compra, lo cual afecta sustancialmente en la calidad de vida y en la posibilidad de seguir creciendo a nivel personal y familiar. A veces me alcanza para más y a veces me alcanza para menos. Y la inflación, como a todo el mundo, nos afecta muchísimo, porque cada vez que vas a reponer una parte de la rentabilidad quedó en el camino. En cuanto a cómo afecta a la rentabilidad, al darse en función de ese proceso inflacionario un aumento de los costos y una distorsión relativa de los mismos, la rentabilidad a su vez se pierde. En algunos casos, esta rentabilidad puede ser trasladada, es decir, puede recuperarse el empresario cuando este aumento por parte de los costos puede trasladarse a los precios. Eso en el caso de que exista una empresa con alta capacidad porque maneja el mercado. Haber una movida de eso, de los precios, fundamentalmente en las ventas. La gente se resiente. De otra manera, cuando la inflación se hace dueña de la realidad económica, la rentabilidad disminuye sustancialmente, especialmente afectando a las pequeñas y medianas empresas, porque estas que se proveen de la capacidad que tiene en general los sectores más populares en su capacidad de compra, al disminuir esta capacidad de compra, y no poder responder a un aumento que eventualmente se puede trasladar por parte de la empresa a los precios, esto afecta directamente la capacidad de venta de la empresa y por lo tanto su rentabilidad.
Por eso los pequeños y medianos empresarios siempre decimos que somos la mortadela del sándwich en el sentido de en este traslado de precios. Es decir, que la suerte nuestra va muy ligada a la de la población, a los que tienen ingresos fijos, a los profesionales. Nosotros desde la Cámara todos estamos convencidos que nosotros no fijamos precios, sino que la industria es la que fija el precio, simplemente nosotros trasladamos al público margen mediante lo que podamos vender más barato. Bueno, yo creo que se relaciona fundamentalmente por los monopolios, los grupos concentradores de la materia prima, que son los que manejan el mercado, que son 2 o 3 que manejan eso. Esos son los formadores de precios que trasladan condiciones y producen en el mercado algunos procesos. ¡Ay, ay, ay! En la medida que los precios aumentan, si el empresario no puede trasladar a sus precios este aumento que se ha generado en sus costos, la posibilidad del traslado va a resguardar su rentabilidad. Si esto no lo puede hacer, si los precios, digamos, en la medida que el aumento de precios disminuye la capacidad de venta, esto afecta directamente disminuyendo su rentabilidad. Las ventas han disminuido con respecto a años anteriores en unidades, pero los gastos han crecido muchísimo. Entonces hay una merma de rentabilidad importante y la forma de cuidarnos es esmerándonos y cuidando el centavo en la parte de gastos y tratando de incrementar ventas, por supuesto. Cuando existe una situación compleja en donde los precios tienden a aumentar, la función del Estado es sustancial para que esto no afecte la calidad de vida de la población en su conjunto. De tal manera que un rol en donde el Estado trata de mediar entre el empresario y los trabajadores con políticas activas, como puede ser la paritaria, una política sustancial para establecer una red racional en la regulación del empresario y el trabajador, esto es un elemento importante, pero a su vez el Estado puede promover líneas de crédito, puede promover subsidios que faciliten a aquellos sectores más desprotegidos frente a un proceso de inflación para que puedan recuperar su capacidad de venta y eventualmente su capacidad de compra, logrando puntos de equilibrio que mejoran la calidad en conjunto de la economía. Ahí estaba el informe clarísimo, poniendo luz sobre algunas cuestiones, como por ejemplo la pelea entre el empresario y el trabajador que quiere ganar un poco más, el empresario que quiere darle un poco menos de salario porque dice que se le recortan sus ganancias. Sí, lo que los economistas suelen llamar puja distributiva en la economía. Y por otro lado, el toque a los precios. ¿Quién aumenta los precios y cómo? En el próximo bloque de Economía con otros ojos, con estadísticas, con invitados, nos metemos de lleno en el tema. Ya volvemos. Segundo bloque de Economía con otros ojos. Seguimos analizando el fenómeno de la inflación en Argentina y no podemos hablar de inflación sin referirnos al programa Precios Cuidados lanzado por el Gobierno Nacional a comienzos del año 2014, precisamente en un intento por contener el alza de precios. Recordemos, en aquel momento la inflación rondaba aproximadamente el 30% con una devaluación del peso del 20% y allí fue cuando aparece este programa buscando claramente contener la evolución, el ajuste de la inflación aquí en nuestro país. El plan Precios Cuidados básicamente trabajó sobre 4 rubros. Canasta básica de alimentos y productos de supermercados e hipermercados, también productos de la canasta para celíacos
insumos y materiales para la construcción y también comercialización de motocicletas. Un poco para analizar cuál fue la efectividad del programa Precios Cuidados, hemos invitado aquí a Economía con Otros Ojos a el licenciado Hernán Morero. Él es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien, bueno, saludamos. ¿Cómo te va, Hernán? Bienvenido. Y te preguntamos concretamente cuáles fueron los objetivos del programa Precios Cuidados. Bueno, muchas gracias. Bueno, los objetivos del programa de Precios Cuidados, que se trata de un programa de control de precios, fueron en primer lugar tratar de dar mayor transparencia a la formación de precios, ¿no? Esto es que precios que permitan obtener márgenes razonables a lo largo de la cadena de producción, y bueno, por eso son precios que nos muestran que cuando los márgenes que obtienen ciertos productores y comercializadores son razonables o no, digamos. Sí. Entonces, cuando uno ve que unos precios se alejan de los precios de referencia, es porque por alguna razón están obteniendo márgenes más elevados de lo razonable, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era ofrecer cierta transparencia a la formación de precios. En segundo lugar, establecer precios de referencia para los consumidores en sí mismos, ¿no? Esto es para que sirvan para los consumidores para comparar entre distintos precios en la góndola, ¿no? Y por eso era tan importante, o fue tan importante, que los precios estuvieran visibles y fueran fácilmente identificables, ¿no? ¿no? Hernán, sí. a 2 años casi de la implementación del programa Precios Cuidados en nuestro país, ¿cuál ha sido un poco el resultado de esta herramienta, de este instrumento de control de precios, como vos lo definías recién, aquí en nuestro país? Hemos preparado allí una placa para justamente repasar cuáles fueron los resultados en distintos aspectos del programa, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar hay que señalar cuál es un poco la medida de desempeño que uno va a ver cuando va a ver la performance de un programa de control de precios. Tradicionalmente la economía ortodoxa, economía neoclásica, ha dicho que los controles de precios no sirven y que solamente van a generar desabastecimiento. Bien. Lo que nosotros hicimos en nuestra investigación es hacer una evaluación de por qué este programa de Precios Cuidados ha tenido determinado performance en materia de abastecimiento. Aquí podemos ver que la tasa de abastecimiento del programa de Precios Cuidados ha estado durante el año 2014 entre un 73 y un 80%, digamos, subiendo progresivamente trimestre a trimestre. Estamos hablando de la disponibilidad de los productos que integran el programa en la góndola del supermercado. En la góndola del supermercado. Pero esto además teniendo en cuenta que los supermercados suelen tener un faltante general de entre un 15 y un 20% estén o no estén en Precios Cuidados, estos niveles de abastecimiento muestran un éxito absoluto, por lo menos en términos de abastecimiento de los productos. Esto sin tener en cuenta que otra de las cuestiones que suele decir la economía ortodoxa es que los controles de precios van a incluir bienes de baja calidad, digamos. El programa de Precios Cuidados también se destacó en ese sentido por incluir también bienes de primera marca y al mismo tiempo de garantizar un nivel más que aceptable en términos de abastecimiento. Entonces, contradice, digamos, lo que dice la... ¿Los precios por lo general se cumplieron? Digo, los que estaban incluidos dentro de la lista difundida por el gobierno. Fue el mayor índice de cumplimiento, alrededor del 99% de los precios de la canasta se cumplieron y el nivel de señalización también fue muy alto, cercano al 90%, digamos, ¿no? Lo que también influyó en el éxito y la buena performance del programa, porque permitió identificar fácilmente dónde estaban los precios de referencia y en esto también influyó el desarrollo de una señalética particular, digamos, y el desarrollo de un marketing que ha resultado inédito en la historia argentina para un programa de control de precios. Finalmente, Hernán, me parece que aparte de todos estos componentes que vos nos mencionabas del programa, ha sido realmente muy importante la apropiación por parte del público consumidor de este programa. Digo, la gente llegaba al supermercado y concretamente iba a las góndolas buscando los precios, los productos del programa Precios Cuidados. Sí, bueno, en ese sentido ha tenido algunos elementos o instrumentos totalmente novedosos también en la historia argentina, como una serie de aplicaciones para controlar, para que el consumidor pueda controlar
in situ dentro del mismo supermercado y denunciar, digamos, los faltantes. Y eso ha generado bueno, un poder de control sobre el acuerdo que otros acuerdos en la historia argentina no han podido tener, digamos, y gran parte del éxito ha estado en eso, en un control por parte del mismo consumidor y también por una respuesta por parte del Estado para sancionar las incumpliciones, ¿no? Los incumplimientos, digamos, durante el 2014 con multas directamente, ¿no? Hernán Morero, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Economía con Otros Ojos. Seguramente te volveremos a convocar próximamente para analizar también otros temas vinculados con la economía de nuestro país. Nosotros nos vamos al corte. En el próximo bloque seguimos analizando el fenómeno de la inflación, en este caso con un invitado que ha llegado especialmente a nuestro programa para abordar este tema. Ya volvemos. Tercer bloque de Economía con Otros Ojos, el segundo programa de Economía con Otros Ojos, el programa del Plan Fénix Córdoba. Hoy analizamos la inflación en Argentina y en este caso, Fabián, con un invitado. Sí, señor, estamos con José María Rinaldi, es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y además es el director del Plan Fénix Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, un gran gusto estar acá con usted. Desde el aula y ahora lo tenemos acá entrevistándolo, porque hemos sido alumnos de José María en nuestra juventud, ¿no? Exactamente, cuando estudiábamos. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de inflación y la primera pregunta tiene que ver con un lugar común que dice que la emisión monetaria lo que hace es crear más inflación. ¿Esto es así o es un mito? Sí, la economía es una ciencia de expectativas frustradas. El pensamiento único dominante durante el neoliberalismo, ni siquiera los clásicos, sino que son los monetaristas los que dicen eso. En realidad hay dos formas de ver la economía, en forma interdisciplinaria, integral, en forma empírica, esto desde el conocimiento científico, como hacemos los que nos encontramos dentro de la heterodoxa, entre ellos el Plan Fénix, o la visión que hace un análisis matemático, lógico, econométrico, parcial y abstracto de la economía, que muchas veces no tiene evidencia empírica. Eso es lo que ocurre con estas visiones que dicen la emisión monetaria es la que genera la inflación. Entonces eso, el estructuralismo, por ejemplo, le responde diciendo ¿qué tiene que ver que un atado de lechuga del cinturón verde al mercado aumente 5 pesos el valor? ¿Qué tiene que ver los agregados monetarios? Bueno, son parcializaciones y abstracciones que han hecho principalmente el monetarismo, puesto de moda a mediados de los 70 e instalado en las dictaduras principalmente de América Latina como receta para las economías de esa época. Incluso, José María, suelen también achacarle a las subas salariales parte de la culpa de la inflación. Sí, eso es lo que... La inflación es un fenómeno abstracto, es bastante ambiguo, es multicausal, hay causas estructurales, hay causas que propagan la inflación y dependerá de cada caso, de cada coyuntura, de cada país, de cada momento histórico, si la inflación es generada por las distorsiones en su estructura, por los monopolios, por la inflación importada, por la expectativa en el valor del dólar o por los déficits, la emisión a modo de propagación. Para dilucidar esto, lo importante es que primero, cuando alguien le dé un diagnóstico como una verdad revelada, hay que desconfiar. Bien. Y hay que preguntarle al economista quién le paga. Es lo primero que tiene que hacer, entonces va a saber al servicio de qué intereses están. Pero si no me dice quién le paga, ¿cómo hago para saber? Bueno, muchas veces llevan la cocarda también. Entonces, esto es el aspecto, pero principalmente más allá del diagnóstico que tengamos. Por ejemplo, nosotros el diagnóstico que hicimos a principios del 2014 era que la inflación la había generado la expectativa de devaluación. Y fue así, porque cuando se desactivó, primero se devaluó, después había versiones de otra devaluación. Esto digo porque es un desafío para
el próximo presidente en cuanto al diagnóstico, ¿no? Simplificar y decir que la mejora del poder adquisitivo es la causa del salario es otra simplificación, como que solo la emisión es la causa. El tema es el diagnóstico para ver qué medidas se aplican. Porque vos podés aplicar, acá hay dos sectores muy claramente definidos. Están aquellos que son las tesis ofertistas, que son las que pinchan la economía, la enfrían, le quitan poder adquisitivo al salario, devalúan, abren, aumentan las tasas de interés. Y están las otras que traccionan por el lado de la demanda, que mejoran el consumo, mejoran el poder adquisitivo, mejoran el gasto público, le dan mucha vitalidad al gasto social en forma contracíclica y evitan, digamos, los impactos de la crisis mundial. Y estos son los que traccionan por el lado de la demanda. Y esto está claramente definido. Esta política económica de tracción por el lado de la demanda lleva inflación, pero te da poder adquisitivo para comprar. Los ofertistas disminuyen la inflación, pero no hay poder de compra. La gente no tiene ingresos. O sea, no hay inflación, pero la economía no se mueve tampoco al mismo tampoco nivel. hay ingresos. Exactamente. Mejor dicho, el ingreso se concentra principalmente en el 1% más rico de la población. De algunos sectores también por allí se propone abrir la importación de manera casi indiscriminada para justamente provocar o alentar una baja en los precios, digo, a propósito de que lleguen productos desde el exterior más baratos. También suena como una propuesta bastante simplista, digo, porque me parece que no tiene en cuenta las consecuencias, el impacto sobre la estructura económica general del país. Consideremos que ningún país del mundo, incluidos los desarrollados, los emergentes, abre su economía, sino que hace un manejo muy administrado y proteccionista del sector externo. Recientemente, Estados Unidos anunció la formación de un bloque con 12 países, entre los cuales hay 3 latinoamericanos, Perú, Chile y México, y eso es protegerse, eso es generar bloques. El 80% del comercio del mundo se realiza dentro de los bloques y entre los bloques. Por lo tanto, aquel que proponga una apertura no entendió nada hacia dónde va el mundo. Ahora, evidentemente hubo inflación en Argentina en los últimos años, evidentemente también hubo crecimiento del salario que fue más o menos igualando la inflación. Digo, ¿esto fue lo que hizo que la economía se moviese? Digo, a pesar de la inflación, porque la inflación acá no aparece como un gran problema. El debate es eso, hasta qué punto la inflación es o no es un problema. Por ejemplo, la política económica del 2003 a esta parte contuvo el traslado de los precios a través de lo que fueron las retenciones al comercio exterior. Es decir, las retenciones actúan como tipo de cambio múltiple y eso evita el traslado de las devaluaciones a las góndolas. No nos olvidemos que nosotros exportamos lo que comemos y tenemos una industrialización que depende de los insumos y bienes intermedios del exterior. Entonces, esos aspectos son fundamentales a la economía. ¿Cuál es el punto hasta cuál es tolerable la inflación en tanto en cuanto no perfore el incremento de los salarios? Es decir, que las paritarias vayan por arriba de la inflación. Perfecto. La verdad que un gusto escucharlo a José María siempre, de este tema y de muchos otros que están vinculados con la economía. Y lo estaremos convocando seguramente en más de una oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por los halagos. Bien, nosotros nos vamos despidiendo de Economía con Otros Ojos, la segunda emisión. Los esperamos el próximo jueves también por la pantalla de CBA 24N. Y por supuesto, nuestra próxima propuesta va a ser hablar de un tema también muy importante, la industrialización de la Argentina. Ver qué papel tiene y qué papel tuvo en el crecimiento de la economía y seguramente en lo que va a venir. Será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.